El tema que nos toca ver hoy es implementación y prueba. Bueno, ¿qué es la implementación? La implementación, fíjense en que se codifica los resultados de diseño en componentes como fichero, fuente, ejecutable, script, objetivo. Y el objetivo es implementar la clase encontrada durante el diseño. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en la implementación? ¿Qué es lo que entienden ustedes que se hace en la implementación? ¿Qué significa hacer fichero, fuente, ejecutable, script? Chicos, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Codificar? ¿Programar? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver ahora, digamos, en esta primera parte. Hasta ahora, lo que habían hecho, habían obtenido lo que eran las clases, pero habían obtenido en un esquema, digamos. Ahora tienen que codificar todo eso. Dice que tienen que asignar los componentes ejecutables a los nodos del diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es lo que habían hecho en la clase anterior. Tienen que probar los componentes individualmente e integrarlos. Cuando ustedes prueban cada componente y después integran, ustedes pueden decir que el sistema ya está funcionando, porque ya lo tienen codificado, ya han probado y ya han verificado que está todo funcionando correctamente. ¿No? Bueno, tienen que integrar los componentes en el sistema. Fíjense, en un sistema grande, fíjense que ustedes tienen un arquitecto de software, un integrador de sistemas y un ingeniero de componentes. Dependiendo del tamaño del sistema que ustedes estén realizando, puede ser que acá el arquitecto y el integrador de sistemas sea el analista de sistemas y el ingeniero de componentes sea el programador o el analista que va a trabajar conjuntamente con el programador. Fíjense en cuáles son las responsabilidades del ingeniero de componente. Primero, construir el componente, o sea, codificar todo. Es responsable del sistema de implementación y de la interfase que se van a usar. Fíjense en cuáles son las etapas que tiene la implementación. Se divide en dos básicamente. Implementar lo que es la arquitectura y lo que es la clase de diseño. Fíjense en que en la arquitectura identifican los componentes y asignan esos componentes a los nodos que habíamos visto previamente. Y luego en la clase de diseño implementa la clase de diseño haciendo el código fuente, las operaciones o los métodos, haciendo las pruebas de unidad e integrando al sistema. ¿Estamos? Fíjense que en esta parte ustedes ya están haciendo algunas pruebas de unidad, aunque hay después otra disciplina que es la disciplina de prueba. Fíjense, tengo el diagrama de componentes que tengo que construir ahora, dice que agrupa clases por tipo en un componente. Por ejemplo, pueden ser los ficheros Java, .h o C++, depende del lenguaje con el cual estén desarrollando. A cada clase activa, que es lo que habíamos visto a la clase anterior, se le asigna un componente ejecutable. O sea, se le asigna, no sé, si yo tenía la clase socio, voy a tener un archivo Java para socio, para la clase socio, con los métodos correspondientes. Un componente describe un elemento físico del sistema. Dice que muestra la dependencia o las relaciones que hay entre los componentes. Fíjense, este es un diagrama muy sencillo. Este es el que veníamos viendo en la clase anterior, que tenía ficha película y ficha cliente. Fíjense en cómo se relaciona ficha. Fichas son las entidades físicas que tenemos y listas son como ya le había dicho anteriormente, los vectores que tenemos para poder mostrar esos archivos. Y fíjense que tengo lista ficha. Bueno, y estas son las relaciones. Fíjense que acá tiene una relación de 1 a n. En el ejemplo que veníamos siguiendo en la práctica de clases anteriores, también habíamos visto un ejemplo que teníamos socio y comprobante. Entonces, ustedes tienen que marcar lo que son las entidades. Fíjense que tiene una entidad ficha que está relacionada con la entidad ficha socio
y ficha componente. Esta a su vez tiene lista ficha socio y lista ficha componente y otra clase que es lista ficha. Todo esto sale de lo que habíamos visto en la clase anterior cuando era la clase activa. Solo como para que ustedes se guíen, las que estaban con verde era el caso de uso de secretaria que estábamos siguiendo. Y lo que está con recuadro azul es la que veíamos de alquiler de películas. ¿No? Ahora, fíjense, el siguiente paso dice que es asignar los componentes a los nodos. De acuerdo al modelo de despliegue que se asigna a la clase activa o el nodo independiente, por ejemplo, este es un componente de procesamiento de solicitud de pago que implementa la clase de procesamiento de solicitud en el pago en el nodo servidor del programa del comprador. Entonces, fíjense que yo tengo este método que está en el servidor, este archivo que está en el servidor del comprador que se relaciona, que implica un procesamiento de solicitud de pago que va a ser otro ejecutable que está en el mismo servidor del comprador. Para el caso que veníamos siguiendo nosotros, esto no se va a aplicar, digamos, porque se van a realizar todos los métodos dentro de un único servidor. Y esto generalmente para el ejemplo que ustedes tienen, van a hacer en la práctica, es muy probable que no tengan que hacer esta parte, digamos, porque no van a tener diferentes programas en diferentes equipos, digamos, en el servidor central o en otros servidores, digamos. Generalmente lo van a tener en un único servidor. Bueno, el siguiente paso es generar el código fuente. Dice que el código fuente tiene que indicarle las operaciones de la clase de diseño. En este paso no se la implementa. Sería como, dice, tienen que anotar cuáles son las asociaciones que se recorren en una dirección que se implementen a una referencia. Entonces, miren, lo que tienen que indicar acá, fíjense que acá en esta parte en particular no lo especifican. Lo que le dicen es cuáles van a ser las clases y cuáles van a ser los métodos que tienen que escribir. En este caso, fíjense que tienen los métodos, eh, tienen los atributos que están acá definidos, tarjeta de crédito acomodado, tarjeta de crédito, nombre de apellido de tipo string, número de película alquilada como entero, y tienen los métodos que ustedes van a utilizar, pero no llegan a codificar nada en esta parte. ¿Está? Luego tienen que implementar las operaciones y en las operaciones ya sí tienen que escribir para cada operación en el lenguaje que ustedes vayan a trabajar el código correspondiente de cada método que ustedes definieron previamente. Porque ahora lo que van a ver es una porción una parte de pruebas que ustedes tienen que hacer la prueba de los componentes que está dentro de lo que es la implementación. Pero fíjense, hay dos tipos de pruebas. Una prueba que se llama prueba de especificación o prueba de caja negra. ¿La ven? Que usted tiene una entrada y tiene una salida y tiene una serie de funciones adentro, pero dice que verifican el comportamiento de la unidad observable externamente y tiene como objetivo realizar la completa especificación de casos de prueba para detectar fallas en el software. Se basan en los casos de uso para diseñar los casos de prueba y buscar las combinaciones de actor, entrada y salida y estado iniciales que se generan en escenarios interesantes. ¿Cuáles van a ser las pruebas de caja negra que ustedes pueden hacer? Tenemos las pruebas de caja negra. Fíjense que para la prueba de caja negra lo que hacen es identificar el número de casos de prueba, sobre qué módulo se realiza, cuál es la funcionalidad que se verifica, la entrada, la especificación del requerimiento, si necesitan algo adicional, qué modelo de caso de uso están analizando en ese caso en particular, el plan de verificación y validación que ustedes van a tener para cada prueba, el plan de iteración, la salida esperada, la salida real y el rol responsable de la verificación. Luego tienen las pruebas de caja blanca o prueba de caja de cristal.
Dice que verifican la implementación interna de la unidad y tratan de verificar su correcto comportamiento algorítmico. Los casos de prueba, dice que garantiza que se ejerciten o se ejecuten por lo menos una vez todos los caminos, que se ejerciten o ejecuten todas las decisiones lógicas de las vertientes verdaderas y falsas, que se ejecuten todos los bucles, que se ejecuten todas las estructuras internas de datos. Las principales técnicas de diseño de prueba de caja blanca son las pruebas de flujo de control, las pruebas de flujo de datos, las pruebas de bifurcación o las pruebas de caminos básicos. Bueno, fíjense, dice, las pruebas de bueno, estas son las pruebas de estructura de caja blanca. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Fíjense, esto sí se les pide que hagan, ven que está con verde, porque son ejemplos que estaba del año pasado y es lo que le pedían a ustedes que hagan en la práctica. Entonces les decían, por ejemplo, para la clase socio, cuáles eran los métodos que tenían, cuáles eran los valores de entrada que iban a recibir y cuál era la salida que ustedes esperaban y la salida obtenida. La que ustedes esperaban es la ideal, digamos. Si ustedes, por ejemplo, van a sacar, no sé, la impresión de una factura, la salida esperada es que obtengan una factura, digamos, en papel y se grabe en el sistema. Ahora, la salida obtenida puede no coincidir, puede ser o no, digamos. Fíjense que acá tienen, por ejemplo, otra clase que es socio, otro método, bueno, y tienen otra serie de operaciones. Tienen otras que para registrar socio o para emitir el comprobante. Entonces, cada una de ellas van colocando cuáles son la salida esperada y la salida obtenida, digamos. ¿Esto para qué se hace? Porque esto se hace para que cuando ustedes prueban quede en algún lugar registrado que ustedes para determinada entrada obtuvieron, para una salida esperada obtuvieron una determinada salida. ¿Estamos? Bueno, y después viene el plan de integración integral al sistema. Dice, el objetivo de integrar al sistema es crear un plan de integración de las construcciones. Hasta ahora ustedes crearon en forma individual cada una de las clases con los métodos correspondientes. Ahora tienen que crear un plan de integración, integrar cada construcción antes de que sea sometida a las pruebas de integración. Integración significa hacer algo general, digamos, de todas las pruebas de componentes que habían hecho antes, digamos, de todos los componentes previos. Entonces ustedes tienen los requisitos adicionales, modelo de caso de uso, modelo de diseño, modelo de implementación, y luego tienen a alguien que generalmente va a ser el analista de sistema o el ingeniero que se encarga de integrar el sistema, que va a integrar todo eso. Entonces todo esto que ustedes ya venían diseñando previamente, lo tienen que integrar. ¿Y con qué lo van a integrar? Con un plan de integración diciendo vamos a hacer tales partes, no sé, tales sistemas y continuamos con tal otro. Y luego un modelo de implementación luego tiene un modelo de implementación con las construcciones anteriores que habíamos visto. Al integrar el sistema, dice que crean un plan de integración de los componentes, integran cada componente para que sea sometido a una prueba de integración e incluyen algunos componentes como stubs. Estos stubs se refiere a código adicional que ustedes agregan para agregar algún tipo de funcionalidad. Es cuando ustedes agregan un código extra, digamos, dentro del programa, solamente para hacer puntos de parada o para ver cuáles son los valores que van tomando las variables ir siguiendo y hacer las pruebas correspondientes, digamos, para el funcionamiento, digamos, de cada uno de los componentes. Y luego proceden a implementar cada caso de uso completo y, de ser posible, lo más importante. Y cada caso de uso seguramente va a requerir varios componentes. Fíjense, ¿cuál es el objetivo de hacer de esta fase, de esta disciplina de las pruebas? Dice, el objetivo de esta fase es realizar pruebas sobre la estructura del sistema que se va formando con los módulos implementados. Acuérdense que ustedes ya tenían las pruebas de los componentes, entonces ustedes están casi seguros que los componentes que ustedes hagan, que han hecho están bien, digamos, porque ya han realizado las pruebas respectivas. Pero ahora lo que tienen que hacer son pruebas de tipo de integración y de sistema, ¿no?
La de integración es cuando ustedes van a integrar todos los componentes y la del sistema es la de un sistema en general. Fíjense que tiene un ingeniero de prueba y este ingeniero de prueba debe ser el responsable del modelo de prueba, del caso de prueba, del procedimiento de prueba, de la evaluación de prueba y del plan de prueba. Y el ingeniero de componente, bueno, el que hace verifica los componentes de prueba, y el ingeniero de prueba de integración y el ingeniero de prueba de sistema son los que modifica, es responsable de todos los demás, digamos. En la práctica, esto sería si ustedes tienen un sistema, no sé, donde tienen 20 programadores, 10 analistas de sistema, digamos. Pero si ustedes van a hacer un sistema chico, generalmente en ese sistema, muchas veces la tarea del analista del sistema o del ingeniero informático, del licenciado informático, se van a confundir, digamos, no se van a confundir, van a trabajar conjuntamente con el programador haciendo este tipo de tareas, digamos, porque las partes de las pruebas es importante. Fíjense en cuáles son las etapas de las pruebas. Dice planificar y diseñar las pruebas de integración y de sistema y realizar las pruebas de integración y de sistema. Fíjense que no son mucho, no es mucho lo que tienen que hacer, pero sin embargo tiene una complejidad bastante grande, porque significa probar todo lo que ustedes hicieron, trabajaron ya previamente, los componentes que hicieron y asegurar que eso que hicieron está funcionando correctamente. Acá aparece un concepto que se llama artefacto. Dice, un artefacto es el método utilizado para cada prueba. En él se establecen los casos de prueba y los casos de prueba pueden ser parecidos o similares. Entonces, no sé, yo pruebo con el cliente de 50 y luego pruebo con el cliente de 51 y le pongo datos más o menos similares, digamos. Puede ser instalación de una plataforma. Entonces, supongamos que yo al sistema lo hice en Java y lo probé y funciona muy bien en Windows, pero después lo quiero probar en Linux y en Linux no funciona. Entonces tengo que hacer alguna adaptación o ver cuál es el problema que está teniendo. De configuración sobre distintas plataformas, verifican que el sistema funcione correctamente. Negativo, dice que intenta que el sistema falle, por ejemplo, utilizando datos que no son esperados. Es como cuando ustedes, el profesor que estaban, no sé, en la materia de programación que ustedes tenían, prueban con ponerles 0, hacer una división por 0 o con -1 y que le dé un valor que tiende a infinito, o le dé algún tipo de error, digamos, para algo que no estaba preparado. De tensión o de estrés, cuando prueban el sistema, cuando los recursos son insuficientes o hay competencia entre ellos. Muchas veces ustedes hacen el sistema, lo prueban en su computadora y en su computadora funciona muy bien, pero después van a probar, 50 personas quieren acceder a su máquina y utilizando el mismo sistema y esa prueba es una prueba de tensión o de estrés, digamos, porque puede fallar en ese caso, ¿no? Porque estaba preparado para funcionar con uno o con dos o con cierta cantidad, pero no para la cantidad que ustedes le proponen. Entonces, los casos de prueba, que es lo que habíamos mencionado recién, dice que contienen la información acerca de los casos de prueba. ¿Qué es lo que ustedes tienen que identificar para cada caso de prueba? El identificador o un número, digamos, un ID que le diga cuál es la prueba que ustedes están haciendo. ¿Quién va a ser el dueño o creador del caso de prueba? ¿Cuál es la versión de la prueba? El nombre del caso de la prueba que ustedes están haciendo. Estamos probando, no sé, facturación o la emisión de la factura o la emisión el cobro por tarjeta de crédito, el cobro por tarjeta de débito. ¿Cuáles son los requerimientos que se tienen que tener? Digamos, no sé, tengo que tener los datos de la tarjeta. ¿Cuáles son los datos que yo necesito para llegar a este paso? ¿Cuál es el propósito? Hacer una breve descripción del propósito. Las dependencias indicando qué otros subsistemas están involucrados y en qué grado. El ambiente de prueba o configuración, bajo qué entorno ustedes lo hicieron, lo probaron y está funcionando. No sé, yo lo probé en mi computadora que es una i5 con 8 GB de RAM y funcionó correctamente. No sé, depende de lo que ustedes estén haciendo la prueba. De inicialización, acciones que deben ser ejecutadas antes de que los casos de prueba sean inicializados, por ejemplo, abrir algún archivo. De finalización, las acciones que se van a realizar cuando termine el caso de prueba. Las acciones o los pasos a realizar para completar la prueba, o sea, cuáles son los pasos uno a uno que tienen que hacer y la descripción de los datos de entrada que ustedes están introduciendo. Y los resultados que ustedes van a esperar, por ejemplo, cuál va a ser la salida esperada, cuál es la salida obtenida, como les mostré recién,
cuál es el resultado, digamos, que se obtiene de esa prueba, si fue correcto o hubo un fallo, la severidad que se obtuvo por ejemplo, sacó la factura, pero mostró una línea en un lugar incorrecto, como entonces ese problema es un problema leve, o no sé, o calculó o no grabó el importe correcto de la factura, entonces es un problema grave, mayor, normal, cómo lo clasifican. La evidencia, cómo se aseguran ustedes del tipo de error. Y ese tipo de error puede ser, no sé, un print de la pantalla, la captura de pantalla, cómo garantiza ustedes que eso se hizo correctamente. Y el seguimiento, si un caso de prueba falla, frecuentemente la referencia al defecto implicado se debe enumerar en esta columna, o sea, va a hacer un seguimiento del problema. Y el estado de la prueba, si no se inició, si está en curso o si se terminó. Y acá tiene un ejemplo, fíjense, de un caso de prueba. Fíjense en que dice, el ambiente de prueba se está haciendo en Access, bajo web, el ID de la historia del usuario, en el usuario es U001, el autor del caso de prueba es, no sé, Marian Rodríguez, el propósito, y tiene cuáles son las acciones que se realizan en cada caso, cuál es la acción esperada, la acción obtenida, y acá abajo van colocando el resultado que se obtuvo, el seguimiento, si es que aplica o no aplica, cuál es la evidencia, si hay un error crítico, como habíamos dicho, tal vez tengan que hacer una captura de pantalla y la severidad si es que aplica o no aplica. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos de prueba? Especifica cómo realizar uno o varios casos de prueba, que es lo que habíamos visto recién. Son las instrucciones que los actores deben realizar a las pruebas que deben seguir. Puede ser una instrucción para que un individuo realice una prueba manualmente o una especificación de cómo interactuar con una herramienta de automatización de pruebas. Entonces, la relación que puede haber entre los procedimientos de prueba y los casos de prueba pueden ser de N a N, digamos. ¿Estamos? Pueden tener muchos procedimientos para muchos casos de prueba y un caso de prueba puede tener muchos procedimientos. Todo depende de la complejidad del caso de prueba que ustedes estén haciendo en ese momento. El modelo de caso de prueba dice que describe cómo se prueban los componentes ejecutados en el modelo de implementación con pruebas de integración y de sistema. Es la colección formada por los casos de prueba y los procedimientos de prueba. Entonces, fíjense, tienen los casos de prueba, que es el que yo les mostraba recién, el procedimiento de prueba, que es el que le debería indicar cómo deberían hacer esa prueba, y los componentes de la prueba, que es el código, digamos. Entonces, juntan los tres y entre los tres arman su sistema de prueba, lo que forma su modelo de prueba. ¿Estamos? Y acá un sistema de prueba puede tener n modelos de prueba. Luego viene la evaluación de la prueba. Fíjense que en sistemas grandes tienen un ingeniero de prueba, ingeniero de prueba de integración, prueba de sistema, ingeniero de componente. Entonces van probando, fíjense, planifican las pruebas, luego diseñan las pruebas, implementan las pruebas, realizan una prueba de integración, realizan pruebas del sistema y evalúan la prueba. ¿Estamos? Este sería el último paso. Las pruebas de integración de componentes dice que verifican que los componentes interaccionan entre sí de un modo apropiado. Después de haber sido integrados en el sistema, se toman como casos de prueba los casos de uso del diseño. Lo que se hace es un diagrama de secuencia y se diseñan combinaciones de entrada y de salida del sistema que llevan a distintas utilizaciones. Entonces, tienen que hacer un diagrama de secuencia. Este diagrama de secuencia, fíjense, es para un caso de uso que es diseñar pago de factura. Entonces viene el comprador tiene que hojear la factura en la interfaz de solicitud de pago, tiene que hacer el procesamiento de solicitud de pago, que sería otro método, tiene que hacer el procesamiento de la factura, tiene que emitir la factura y tiene que confirmar el pedido. Entonces ustedes hacen este diagrama de secuencia ¿para qué? Para probar todos los componentes que ustedes tienen. Porque yo tenía, por un lado, esta interfaz de usuario, que era un componente, tenía este procesamiento de solicitud de pago, que era otro componente, este procesamiento de factura, que era otro componente, la factura era otro componente, y la confirmación de pedido era otro componente. Entonces lo que hago acá es integrar todos estos componentes y lo voy mostrando en un diagrama de secuencia para ver cuál es el orden y el resultado que tengo que obtener en cada estado, en cada paso. ¿Está? Fíjense que lo que les pide, por ejemplo, que está con verde, porque esto es lo que se les pidió el año pasado que hagan, dice,
En la prueba de integración yo definía cuáles eran las clases, los métodos que tenía, la salida esperada y la salida obtenida, y luego decían si lo que se había obtenido estaba aprobado o desaprobado, o sea, si era correcto o no, si se había emitido la factura correctamente, si se había grabado el socio correctamente, si se había modificado los datos correctamente, no sé, del cliente. ¿Estamos? Esta es una prueba de integración. Esto es lo que se le va a pedir en la práctica. Y luego tienen la prueba de sistema. Dice que las pruebas de sistema prueban que el sistema funciona globalmente de forma correcta. Cada prueba del sistema trabaja con combinaciones de casos de uso bajo condiciones diferentes. Entonces, fíjense, yo tengo caso de prueba, procedimiento de prueba, componente de prueba y el modelo de implementación. Y tengo procedo a realizar las pruebas del sistema. Ahora, en la prueba del sistema, ¿qué es lo que hago? Pruebo todo el sistema en general, digamos. Pongo, no sé, supongamos que estoy haciendo un sistema no sé, de venta de órdenes, entonces pongo 5 o 6 personas a cargar las órdenes, pongo 5 o 6 personas que consulten sobre los datos de esas órdenes, los someto a prueba de estrés, entonces pruebo todo el sistema, pero ya en general, digamos, no pruebo, no hago no pruebo una parte del sistema, sino pruebo todo el sistema en su conjunto. Estamos, por ejemplo, en la práctica del año pasado, lo que le habían pedido dice que era probar en forma completa los casos de uso del sistema de obra social, registrar socios. Entonces ustedes tenían que indicar cuáles eran los casos que iban a probar en esa prueba general del sistema.